Muy buena tarde a todos. Mi nombre es Rocío Lara y soy coordinadora educativa en SUME, Sustentabilidad para México. SUME es una asociación sin fines de lucro y además de ser el Green Building Council de México, es un espacio plural que congrega a todos los sectores de la sociedad interesados y comprometidos con el futuro sustentable de nuestro país, llevando a cabo webinars, cursos, talleres y foros, entre otras actividades durante todo el año. Bienvenidos a esta sesión. Sugerimos escribir sus dudas o preguntas en el chat para que sean respondidas al terminar la presentación de nuestro ponente. A continuación, me gustaría compartirles la experiencia profesional de nuestro invitado. El día de hoy nos acompaña Antonio Nieto de Net Zero Community, aliado de SUME. Antonio Nieto es lingüista y cuenta con un máster en comunicación y periodismo. También cuenta con un diplomado en creación literaria. Investiga desde hace años el fenómeno del cambio climático, sus implicaciones y posibles soluciones a través de la sustentabilidad. Durante más de 10 años ha conceptualizado medios de comunicación, editado libros y revistas. También ha desarrollado congresos, simposios y espacios de conversación sobre el cambio climático y la sustentabilidad. Es fundador y director de Net Zero Community, un medio de comunicación enfocado en sustentabilidad, cambio climático y tecnologías para la descarbonización. También es fundador de Talk About Content, una agencia de comunicación y marketing especializada en sustentabilidad, sistemas de aire acondicionado y energía. Dejo con ustedes a Antonio. Adelante. Rocío, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a Sume por la invitación y desde luego gracias a ustedes que nos acompañan en esta sesión para discutir un tema tan fundamental como es cambio climático mirado a través de estas reuniones que se hacen anualmente y que son de carácter multilateral. Me parece fundamental comenzar esta exposición asumiendo que todos conocemos lo que ocurre con este tema de las COP, lo que ha ocurrido, parte de lo que ha ocurrido en la edición anterior. Y bueno, esta exposición intentará ahondar en determinado tiempo, pues algunos de los aspectos más importantes que tiene esta reunión de las partes, además de problematizar desde luego sobre los resultados y bueno, buscar al final una hoja de ruta en conjunto para ver cuáles son los siguientes pasos que tenemos que llevar a cabo para, digamos, descarbonizar, para evitar un calentamiento global crítico. Voy a tratar de ser muy breve debido a obedecer un poquito al tiempo que nos ha marcado Sume y desde luego al final de esta breve exposición estaré encantado de poder conversar con ustedes para ver, digamos, qué posibilidades y qué respuestas podemos encontrar de manera conjunta. Bueno, yo quiero responder primero a esta pregunta, como hemos titulado a esta conferencia, ¿para qué sirven las COP? Los resultados de esta última edición. Primero que querría decir sobre esta pregunta, bueno, puede ser un poco impopular, pero al mismo tiempo creo que nos va a arrojar mucha luz sobre lo que ocurre con las reuniones de las partes. Las COP sirven para mucho y para nada. Esta respuesta ambigua espero que no los desubique ni descoloque. Sin embargo, tiene mucho sentido decir que tiene, digamos, esta dicotomía las COP durante mucho tiempo. Voy a responder y voy a más bien tratar de argumentar por qué digo lo que digo, por qué digo que sirven para mucho y para nada, porque creo que es algo muy, muy claro. Lo primero que diría es que las COP, digo, para todos aquellos que seguramente conocen perfectamente qué son, gustaría ahondar nada más un poquito en el concepto de que estas reuniones implican un esfuerzo mundial, multilateral, para combatir el cambio climático, para combatir los efectos, para encontrar posibilidades. Y ocurren desde hace ya bastante tiempo, ya llevan 3 décadas ocurriendo estas reuniones de varios países. Y yo creo que en esta parte de definir qué son las COP y, digamos, encontrar esas posibilidades de reducción del impacto del cambio climático, también creo que cabe una pregunta bien importante de en qué medida estas negociaciones
pueden aportarnos algo relevante, pueden aportarnos algo interesante para mejorar las condiciones presentes y futuras de nuestro planeta. Desde luego, ahondar en la parte de los propósitos de las COP, en el fundamento, en para qué están hechas estas reuniones. Y por supuesto, diría yo, lo más importante y lo más acuciante de las COP son pues la negociación de acuerdos, el encuentro, digamos, de problemáticas, cómo los países encuentran posibilidades de colaboración, cómo podemos generar a partir de estas COP la conciencia y la participación de diferentes actores, ya sea actores clave, ya sea actores que solamente tengan la urgencia y necesidad de estar completamente conectados con la información que arrojan las COP. Y por supuesto, luego de varias reuniones se establecieron los propósitos de la evaluación de los progresos de cada una de las COP, la evaluación de los compromisos de los países que se establecen, no en todas, en algunas de estas ediciones se establecen compromisos muy puntuales y se revisan en las siguientes ediciones. De modo que las COP tienen digamos, una pertinencia fundamental en varios aspectos. He puesto de manera, desde luego reconozco que un poco tramposa, la parte del cabildeo contra el clima, porque bueno, este es un despropósito, este no es un propósito. Sin embargo, me parece muy importante anotar esta parte del cabildeo contra el clima porque ha ocurrido. Esto no es algo, digamos, que sea muy noticioso ahora, solamente que en esta última COP28 ocurrió de una manera muy contundente. Pero es importante hablar también de este despropósito porque no solamente me parece importante que en los aspectos de la cuestión del clima solo nos vayamos a centrar en digamos, el tema de los acuerdos y la relevancia. Creo que nos reclama el clima la urgencia de poder ser críticos profundamente para que todos podamos encontrar pues las rutas y los derroteros que nos van a llevar a una mejora del planeta. Eh, por otro lado, desde luego que me gustaría no hablar sobre todos los resultados de las COP, sino hablar y decirles brevemente que desde hace mucho tiempo existen, tienen ya bastante tiempo, ya están cumpliendo poco más de 3 décadas. Cada una ha tenido pues, su relevancia, cada ha tenido sus acuerdos, sus puntos. Aquí les comparto un código QR para quien guste escanearlo y explorar. Hicimos un resumen para no anotarlo aquí porque es bastante información, un resumen de qué ha implicado cada una de las ediciones. Me parece que es muy clave revisar cada una de ellas para después evaluarlas, ¿no? Eh, la evaluación de cada una de de las COP que ha ocurrido no se ha visto afectada sino hasta recientemente. Nos volvimos todos muy críticos, sobre todo en esta industria que estamos totalmente involucrados, muy críticos de estas participaciones, de estos encuentros. Y bueno, esta historia de ser más frontales con las COP es reciente, pero tiene ya bastante tiempo. Comienza en esta famosa cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en el 92, pero no es sino hasta el 95 que ocurre la primera COP en Alemania, la COP 1. Digamos que esta reunión de la cumbre de la Tierra antecede a la primera COP y sienta las bases, digamos, de estas reuniones. El aspecto de la sustentabilidad, el aspecto del cambio climático, del calentamiento global, se discutió desde luego mucho antes, no es las primeras veces que se discutía. Sin embargo, esta es la manera en la que se sientan las bases para comenzar a discutir de manera contundente sobre este tema. Eh, yo creo que aquí cabe bien una pregunta de si en estas 3 décadas hemos visto algún progreso proporcional a la magnitud del tema, ¿no? Creo que también cabría preguntarnos si en nuestro contexto, en nuestro conjunto espacial, podemos encontrar que se han modificado o ha habido modificaciones positivas a través de estas reuniones multilaterales.
Bueno, y creo que es fundamental destacar la importancia de cada una de las COP. No, no se trata solamente de soslayar la importancia y lo que ha ocurrido. Me parece, y nosotros somos testigos digamos, de los aportes que ha tenido. Creo que, por ejemplo, la fundación de SUME, probablemente la fundación del World GBC, además de responder a una necesidad particular de las industrias, obedece al reconocimiento de un calentamiento global y un cambio climático derivados de nuestra civilización que le han llamado el antropoceno. Y creo que esa es una de las grandes aportes, esa es la importancia, ha visibilizado un problema civilizatorio, de modo que también ha generado espacios, organismos, asociaciones, reglas, leyes, ha modificado mucho la manera en la que nos involucramos con la naturaleza, la manera en la que construimos, de manera particular aquí consume, y esa es una de las grandes importancias. Sobre todo, me parece que ha establecido cosas que no ocurrían desde luego antes, que era el reconocimiento fundamental del ser humano en el calentamiento global. Y por supuesto ha tenido un marco para la acción colectiva. Nos hemos dado cuenta que a partir de eso mucha gente se ha sumado a buscar espacios digamos, de solución a través de diferentes instancias. Creo que esta es una de los más grandes aportes y por supuesto, en el momento que ocurren las COP, ocurren las negociaciones y esas negociaciones nos llevan a modificar las reglas del juego mundial y ese es uno de los más grandes aportes que hemos tenido. Por supuesto, las COP han tenido un aumento de conciencia. Yo creo que ese es uno de los fundamentos de las COP. No es sino hasta momentos recientes donde todo el mundo ha volteado a verlas. Al momento que ocurren estos desastres naturales, la gente pues ya no se pregunta debido a qué. Ya tenemos una respuesta inmediata. Las COP han logrado penetrar en la conciencia de la gente. Hasta hace poco en las encuestas que se hacían internacionales, pues había mucha gente que todavía no atribuía a la huella humana el cambio climático. Ahora ya digamos que estas cosas han cambiado sistemáticamente y significativamente. Entonces, las COP han cambiado la conciencia, por supuesto. Han cambiado también la movilización. Nosotros lo hemos visto, ha habido muchas movilizaciones en torno al clima y también ha generado pues acuerdos globales. Esto me parece que es el ser o el fundamento principal de las COP. Nos reunimos, discutimos, negociamos, pero el resultado tiene que ser un acuerdo o programa, como le llaman en otros contextos. Entonces, las COP sí han generado acuerdos. Ahorita discutiremos qué pasa con este acuerdo, el acuerdo de París, pero han generado acuerdos. Este fue el acuerdo que más esperanzador en los últimos tiempos en torno al clima, que generó muy puntualmente lo que tenía que ocurrir, no rebasar ciertos grados, como lo anoto aquí, al final de siglo y a mitad de siglo, no rebasar ciertos grados que representarían un mundo ya calamitoso, un mundo, digamos, muy complejo de vivir, casi inhabitable, diríamos, en algunas zonas del mundo. Entonces, sí, las COP sirven para generar acuerdos y el Acuerdo de París es la muestra más clara, más puntual de la funcionalidad de las COP. Ahora bien, a lo largo de estas décadas, lo que tenemos que discutir es, bueno, ¿y qué ha habido? O sea, ¿qué ha pasado, no? Fundamentalmente, para no detenernos en las 28 ediciones, tendríamos que hablar sobre cuáles son los resultados de esta última COP. Em, digamos que hay una sensación o hubo una sensación agridulce en estos resultados, pero me gustaría hablarles particularmente y primero de los resultados positivos porque sí los hay. Me parece que si la COP atinó a hacer algo es que quizá por vez primera y de manera tan contundente sí habló del fin de la era de los combustibles fósiles. En eso puso el foco. Ese fue, digamos, la mayor
la mayor señal de que esta COP tenía algo verdaderamente que aportar, y ahí fue donde se puso el foco principal. Esta COP 28, como se viene diciendo desde la edición 27, también desde la 26, le llamaban un punto de inflexión, porque en efecto son puntos de inflexión. Y lo que se esperaba de esta COP es que lo fuera, es que marcara un hito, hiciera un cambio sistemático y modificara el tema de los combustibles fósiles, que es en aspectos contaminantes la industria que más emisiones tiene. Entonces, en este punto de inflexión, digamos, si la COP puso el foco aquí. También es la primera vez que son más naciones las que tienen participación en en signar estos acuerdos. Sí se sumaron más que nunca, 200 países en total. Es un número muy significativo. También este es uno de los grandes resultados de esta edición 28. Y el que pongo aquí como en un marco especial el acuerdo histórico sobre cómo se van a gestionar, digamos, los acuerdos para financiar. Esto es histórico porque lo que se le criticó mucho a la edición anterior fue que se establecían montos específicos globales para la financiación de los países en desarrollo, pero no se llegó al monto. Eso fue clarísimo. No se llegó no solamente por la falta de voluntad, sino porque no había una forma de operar este financiamiento. Entonces, aquí sí hubo un acuerdo en esta COP28. Tendremos que ver en el transcurso de los meses cómo se va a operar esta parte. Ya estaremos haciendo un análisis de la siguiente COP, pero me parece que sí ocurrió un acuerdo histórico en esta COP28 sobre cómo manejar el tema del financiamiento. También hubo un reconocimiento, pues, sin precedentes a digamos, a un trinomio que era indivisible, pero que no se había tocado de una manera tan contundente en las ediciones anteriores, que era hablar del cambio climático, de la pérdida de la biodiversidad y de la contaminación. Este trinomio, esta manera de establecerlo, me parece que también pone el foco en no disociar las cosas que son importantes del cambio climático. El cambio climático está asociado con diversas cosas. Por ejemplo, no podemos hablar de cambio climático y de migración de maneras separadas. Existen lo que le llamamos ahora migrantes climáticos, y entonces tendríamos que estar discutiendo ahora las cosas de manera más integrada, no solamente disociando los conceptos. Entonces, esta COP sí mencionó estos tres conceptos de manera integrada, y digamos, ha marcado o podría marcar la diferencia. Em, los llamados a la acción climática, que nosotros los hemos venido recogiendo durante mucho tiempo, me parece fundamental. El llamado a la acción es algo que, digamos, ha pasado de solicitar a los países, a los gobiernos, a los agentes de cambio, el tema discursivo, porque eso ha sido, digamos, uno de los aspectos más recurrentes de las COP, grandes discursos, grandes compromisos discursivos, pero en la parte de la acción climática no ha ocurrido. Y ahí es donde creo que también ha tenido un muy buen acierto esta COP28, ha hecho llamados a la acción. Los países que han subido al estrado a tener discursos, la mayoría ya han dejado de tener solamente buenos speech, y ahora han pasado allá a demandar acciones concretas, ¿no? Aquí esta parte es súper clave, ¿no? Por otro lado, esta COP también ha tenido a bien hablar de la importancia de la conservación de la naturaleza. Es verdad que todas las demás COP han puesto el foco, pero me parece que es muy importante que cada COP hable de manera general de todos los temas que son fundamentales. Y aquí, por ejemplo, se le puso un énfasis muy importante. Ahorita en otra slide hablaré sobre por qué esta parte de conservar la naturaleza fue un marcador diferencial, porque se hicieron acuerdos muy específicos, ya no solamente sobre cómo vamos a conservar la naturaleza de manera muy etérea y superficial, sino sí ponen el foco en algo muy específico.
Por supuesto, los acuerdos contra la deforestación hace poco, me parece que hace 2 años, fue muy noticioso, impactante al mismo tiempo, como la región del Amazonas, particularmente la que corresponde a Brasil, estaba siendo expoliada y eso había sido un drama porque le estaban quitando un pulmón al planeta, no solamente a la región de Latinoamérica. Entonces, esta parte del acuerdo de los compromisos contra la deforestación también son parte de las cosas que me parece que han tenido pues un tino bastante importante, ¿no? Em, por supuesto, para ya terminar con la parte de las partes positivas, diría yo que una de las cosas también fundamentales es mejorar la parte de la inversión, que hablábamos sobre eso hace un rato, cómo la mejoramos, cómo hacemos que este apoyo llegue a los países correctos, que sea efectivo, que sean esfuerzos verdaderamente combinados. Ha puesto la COP de manifiesto, me parece que el soporte a la ciencia, a los conocimientos indígenas incluso, que esto también es súper importante y sobre todo reconocer en esta parte justo lo que digo que es cómo, por ejemplo, estos reductos que son los pueblos indígenas tienen un conocimiento fundamental en la naturaleza y hay que reconocer esa parte donde pueden aportar bastante. Luego hubo también un acuerdo muy particular que se le llamó la alineación con el marco de biodiversidad global de Kunming-Montreal, que es, y regresaba a la parte de la reforestación, que es conservar un compromiso 30-30, que es 30 de los océanos, 30 de la tierra, es decir, tener muy claro hacia dónde vamos a perseguir estos porcentajes para no hablar de manera muy etérea sobre los compromisos. Esta alineación me parece también muy, muy clave para restaurar los ecosistemas. Y bueno, en esta parte, digamos, termino con no diría que es la parte feliz, ni siquiera bonita, pero esta es una de las partes, digamos, positivas de esta COP28. Todas las COP28 han tenido partes positivas, acuerdos, muchos países que los han suscrito. Sin embargo, las COP se miden en función del éxito posterior, no solamente del éxito de los acuerdos. En la COP de París, por ejemplo, el éxito estaba medido por los países que habían suscrito, entre otros, por ejemplo, Estados Unidos en aquel entonces suscribió el acuerdo, que es uno de los países con mayores emisiones planetarias. Sin embargo, si lo medimos posteriormente, pues después Estados Unidos se salió del Acuerdo de París y eso trajo consecuencias importantes. Entonces, me parece fundamental hablar de las cosas positivas de la COP, pero siempre pensar que estas se miden en el tiempo, ¿no? Esto me parece fundamental. Por otro lado, diría yo que algo que nos ocupa, que es de la materia de SUME, que es que hay actores clave en estos acuerdos positivos, hay actores claves en mejorar, digamos, las condiciones del planeta, y uno de ellos es el World GBC. El World GBC tuvo una implicación muy importante, tuvo, digamos, a bien hacer una carta a los tomadores de decisión, a los gobiernos, y el liderazgo que ha tomado me parece fundamental justo por la participación que tiene la construcción en las emisiones totales, en la cantidad digamos, del PIB que representa mundial. Me parece que la industria de la construcción tiene mucho que decir. Me da mi gusto, digamos, poder discutir esto porque pues llevamos varios años involucrados con este tema de la construcción sustentable y que el World GBC tome este liderazgo, pues la verdad es que refleja una participación muy significativa, ¿no? De actores, perdón, no gubernamentales, teniendo acciones climáticas, pidiendo cosas ambiciosas, ¿no? Como lo muestran algunos de los puntos que aquí les coloco. El World GBC está, digamos, no solamente siendo un actor que manda una misiva, sino también está generando, digamos, acciones clave, está proporcionando toda su conocimiento, su infraestructura
para ser un participante, no solamente para ser un espectador del cambio. Y el World GBC pone, por ejemplo, todo su conocimiento, tiene una meta para 2030 que me parece muy claro. Ustedes han escuchado mucho de los compromisos que tiene el World GBC con los edificios cero neto. Me parece súper importante esto que está trabajando, pero va más allá. Por eso me parecía muy importante darle un espacio muy específico a lo que está haciendo el World GBC, porque al momento de que reconoce la cantidad, perdón, más bien el tamaño que tiene o que podría tener en el impacto positivo, dice, voy a generar y reducir el impacto de la industria, pero al mismo tiempo, como organización, tenemos la capacidad en esta industria de sacar a millones de personas de la pobreza, a crear muchos empleos, a generar muchísima oportunidad de inversión, y esta es una de las cosas que me parecen más clave, porque el World GBC desde luego que nace teniendo acciones muy propositivas en términos de edificación sustentable, pero esta parte donde en este punto 3 donde va más allá, bueno, esto creo que es algo que se puede resaltar significativamente, ¿no? Y por supuesto, a través de de todos los World GBCs que tiene, de todos los consejos que arropa el Consejo Mundial en todo el mundo, me parece que proponer que crear una red en donde se puedan acelerar las acciones para mejorar los impactos de la industria de la edificación. Bueno, esto es lo mejor que quizá ha resultado de los factores clave de la COP28, ¿no? Lo pondría justo al lado de los resultados positivos que tuvo esta COP. Entonces, es muy importante aquí la participación. Y bueno, pasamos a esta parte que es también algo que se tiene que discutir, algo que no podemos soslayar, que son, ¿qué es lo que le podemos cuestionar a la COP 28? O podríamos decir yo, a las COP en general, porque la primera pregunta que nos podríamos hacer es si desde ese 1995 la COP existe, ¿cuáles son los cambios positivos que ha habido en el impacto que tenemos como seres humanos en el planeta? Yo creo que esta es una pregunta que se responde prácticamente sola. Desde que ocurren estas COP, las emisiones de CO2 no solamente han disminuido, ni siquiera se han detenido, sino han aumentado. Y esto es lo que resulta muy problemático sobre los cuestionamientos que le podemos hacer a las COP. No han disminuido, han aumentado, y han aumentado, diría yo, de manera dramática, porque los efectos cada vez de los desastres naturales derivados del cambio climático son mayores. Entonces creo que aquí es un cuestionamiento fuerte, es un cuestionamiento que debería resonar, y que nosotros deberíamos ser actores principales para estar cuestionando estas partes. Entonces, uno de los primeros puntos que me parece importante es, bueno, ya tenemos acuerdos, pero ahora cómo los implementamos y cómo le damos seguimiento. En el momento en que Estados Unidos en el Acuerdo de París se sale, no pasa absolutamente nada. En el momento que países, por ejemplo, no suscriben los acuerdos y que tienen grandes participaciones en las emisiones, tampoco ocurre absolutamente nada. Y aquí me parece digamos, lamentable que las COP no puedan generar estos cambios fundamentales en la implementación y el seguimiento. Hay un dato que me parece increíble, pero aunque ustedes no lo crean, es cierto. En la primera COP que se celebra en 1995 coincide con el surgimiento también de la Organización Mundial del Comercio. Esta coincidencia no se me hace nada gratuita. Sin embargo, la Organización Mundial del Comercio tiene la capacidad legal, perdón, ha tenido la capacidad legal de sancionar a los países en términos económicos, de penalizarlos si rompen algún acuerdo comercial, si violan algún acuerdo comercial. Lo han hecho. Los países han tenido que pagar, eso le ha pasado incluso a México, han tenido que pagar grandes sumas de dinero por tener algún incumplimiento en acuerdos comerciales. Y obviamente ustedes saben a dónde voy. ¿Por qué, por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio tiene esta capacidad vinculante, legal,
jurídica y la COP no lo ha tenido. Esto me parece importantísimo, ¿no? No hemos, no hemos logrado que la COP tenga acuerdos vinculantes de esa naturaleza y por qué la Organización Mundial del Comercio sí. Dejaría hasta ahí esa pregunta. Luego, la parte de las inequidades en el acceso al financiamiento y la tecnología, pues bueno, eso ha sido un cuestionamiento que ha sido permanente. ¿Cómo se logra, por ejemplo, financiar a los países en desarrollo? ¿Cómo hacemos o cómo se logra que todos los países en desarrollo tengan los mismos accesos, tengan las mismas oportunidades? Es algo que sigue estando digamos, en una duda tremenda. No sabemos todavía y digo, se han delineado en esta COP28 algunas posibilidades y otra vez vamos a medir esta COP28 con base en sus resultados que no solamente se miden a través de los acuerdos. Y también enmarco esta parte, que ahí es donde radicó el mayor foco, insisto, de la COP28 sobre el tema de los combustibles fósiles. Aquí fue donde estuvo el mayor impacto negativo de la COP28 sobre digamos, los acuerdos. Se sabe, esto no es algo que yo diga en sentido meramente crítico, sino se sabe que en esta COP28 hubo mucha presencia de, eh, de la industria fósil. Me parece interesantísimo que la industria fósil esté ahí porque pudiera haber bien tenido una participación muy positiva. Yo creo que aquí el desafío es muy grande porque los combustibles fósiles, que ya lo he dicho hace un rato, pues tienen la mayor participación en el total de emisiones mundiales. Entonces, aquí en esta parte que es el cuestionamiento principal, la crítica más importante es por qué no se logró algo importante en la parte de los acuerdos sobre los combustibles fósiles. Y lo más increíble es que como son acuerdos que tienen un cierto carácter jurídico, pero no vinculante, lo más increíble es que este problema ocurrió por una palabra. Esto a mí me parece increíble que haya sucedido de esta manera, porque en el acuerdo o en los diálogos que hubo alrededor de este acuerdo particular de los combustibles fósiles, existía la palabra eliminación. Esto es lo que muchos países intentaron colocar como algo fundamental, pero en el acuerdo dice transición. Y es increíble que una palabra esté haciendo la diferencia. Esta elección de palabras no es gratuita, refleja yo creo que diferentes enfoques y urgencias en política climática, ¿no? Yo creo que por un lado la transición implica un cambio gradual y planificado, es decir, no para la urgencia que necesitamos, y la eliminación, que era lo que se buscaba, ya sugería una acción más inmediata y definitiva, pero eso no pasó. Entonces, para mí, esta es la principal crítica y la principal, digamos, problemática que ocurrió en torno a la COP28, ¿no? Me parece increíble que en un terreno jurídico o más bien lingüístico jurídico se subraye esta tensión, se quede, digamos, parte de la problemática y no se haya podido solucionar lo que realmente reclamaba el planeta, ¿no? Esto me parece urgente e importante que podamos tener acuerdos lingüísticos y jurídicos que tengan una lectura verdaderamente fundamental y que cambie el estado de las cosas. Bueno, debido al tiempo. Me voy a ir un poquito más rápido, ustedes disculparán. Los siguientes pasos que hay no solamente son los que yo observo, son pasos que están establecidos desde luego desde las COP, desde las COP y desde la demanda de organismos como el World GBC, incrementar las ambiciones de la reducción de las emisiones y los compromisos de los gobiernos y la acción climática, desde luego el fortalecimiento de los mecanismos de seguimiento, que les decía hace un rato que pues, han tenido bastantes problemáticas y desafíos. La transición justa y la innovación tecnológica, aquí me detendría un poquitito más porque diría que en estos pasos, por ejemplo, muchos de los miembros de SUME, muchos de los miembros del World GBC están de lleno, ¿no? Muchas empresas están haciendo desarrollos tecnológicos para la descarbonización,
Hay muchas empresas que están haciendo consultoría muy positiva para la reducción del impacto de, en este caso, la edificación. Y creo que aquí es importantísimo subrayar que sí existe pues digamos, un cambio ahí o un giro, un golpe de timón que está haciendo esta industria en el fomento a la innovación y a la transición justa. El aumento al financiamiento climático son más países de los que van a padecer o los que ya están padeciendo los efectos del cambio climático. Esto tiene que incrementarse. Creo que ninguna cantidad será suficiente porque son muchísimos los países. Ya ocurre y va a seguir ocurriendo de manera más dramática si no se hacen las cosas inmediatas, ¿no? La acción colectiva, eso es algo que también ya está ocurriendo, más acción colectiva, más participación de todo, inclusión de todas las voces. Me parece importante escuchar a los grandes defensores de la tierra, como son las comunidades originarias, los pueblos originarios son grandes defensores, hay que escucharnos entre todos, no podemos solamente estar involucrados unas partes para cambiar el estado del clima. Luego, los compromisos del sector privado y la sociedad civil. En este caso, también diríamos que ya ocurrió algo muy positivo. Lo decía yo hace un instante con el tema de SUME, del World GBC, que son, digamos, elementos que tenemos cercanos y que sabemos por ejemplo, en el caso particular de SUME, constantemente hace, digamos, espacios para fomentar estos compromisos, ¿no? Digo, esta conferencia, esta conversación es una muestra de ello, esa iniciativa de Suma y me parece muy importante. Entonces, sí hay un compromiso de parte del sector privado y está dando frutos. Por supuesto, la educación y la concientización. Esto creo que este tipo de espacios, este tipo de foros, lo que va a provocar es que estemos más cerca digamos, de la comunicación, de que nos aproximemos más a ella, de que sepamos comunicar la gravedad del cambio climático, pero que también sepamos traducirlo a cosas más legibles, que no estemos siempre tan elevados en hablar de aspectos técnicos. Tenemos que acercar a la gente a esta comunicación y sobre todo en función de concientizarla. Yo creo que a través de eso, si conocemos nosotros nuestra realidad, estamos a un paso más cercano de transformarla, ¿no? Entonces aquí esto es importantísimo. Yo me quedaría hasta acá en esta pequeña exposición por respeto al tiempo. Estaban destinados alrededor de 30 minutos y me pasó un poquito, una disculpa. Entonces, si tienen ustedes alguna pregunta, algún comentario, sean bienvenidas y bienvenidos. Gracias, Rocío. Muy bien, vamos a iniciar con las preguntas. Em, Les invitamos a escribir sus preguntas en el chat para que ahorita las leamos y las vayamos contestando. Adriana Zárate te comenta que excelente análisis y muchas gracias. Héctor de la Cruz también dice que excelente explicación y muy claro. Este, ¿Alguien más quiere manifestar alguna pregunta en el chat? Rogelio Villanueva, ¿qué papel debemos tener en México ante los retos planteados en la COP? Ah, Rogelio, gusto saludarte. Mira, yo creo que aquí el papel de México, pues bueno, últimamente yo he escuchado unas tremendas críticas a lo que ha estado ocurriendo. Escuché, por ejemplo, y bueno, lo sabemos, que México tuvo una participación menor en esta COP última. De hecho, México no contó con un pabellón. También escuché de manera un poquito alarmante que más bien México lo que hizo fue tener un pabellón prestado, pidió prestado un pabellón en la COP 28 para poder hacer alguna exposición, alguna alocución al respecto del cambio climático. Es fundamental y al mismo tiempo creo que es una respuesta compleja porque tenemos que hacernos también otra pregunta, ¿no? ¿Cuál es la participación de México en las emisiones totales? Me parece que andábamos por el 1,4%, espero que no me falle el porcentaje. Entonces, en ese sentido, tampoco se trata de establecer cinismo y decir, bueno, por nuestra participación no vamos a hacer nada. No,
Creo que en SUME, en otros espacios hemos sido muy críticos de la participación del gobierno y de la participación de México, porque si el cambio climático algo es político. Y no estoy hablando de partidismo, estoy hablando de político. Se trata de generar tensión y acuerdos, y eso es lo que está siendo problemático en México. Entonces, su participación es fundamental por otra razón. Nosotros somos vistos en Latinoamérica como un referente. Entonces, en muchas cosas que hemos hecho como nación, creo que es clave hacerlo notar y que todos los demás países nos puedan seguir. No podemos no tener, por ejemplo, una generación de energía por fuentes fósiles, como se ha estado estableciendo. Tenemos que hacer más generación de energía verde y México debe entrarle con todo. Yo solamente quiero decir una perspectiva. Probablemente el año que viene tengamos una participación, dos mujeres pueden ser las potenciales presidentas, ambas, independientemente del sesgo político que tengamos cada una, ambas tienen muchas herramientas y materia para poder hacer de México un país más participativo en términos sustentables y cambio climático. Hasta ahí me quedaré, Rocío. Ok. am, Emanuel Escamilla pregunta si habrá multas para los países que no cumplan los acuerdos. Se supone que sí se están estableciendo estas multas, pero justo lo que ha ocurrido es que no, o sea, a pesar de que en las ediciones anteriores se establecieron algunos acuerdos vinculantes, no se sabe de países que estén pagando realmente esto. De otro modo, estaríamos reduciendo las emisiones, ¿no? Entonces, no las hay de esa manera. Sí, no es algo como público, ¿no? Es correcto, sí. Eh, ¿Son vinculantes las resoluciones de la COP28? Pregunta No. Ricardo Ramírez. No, bueno, siempre hay una posibilidad de que todas las COP tengan acuerdos vinculantes, fue de las mayores críticas que se les hace. Se supone que tienen en su redacción acuerdos vinculantes, pero justo lo que yo exponía es que no hay seguimientos puntuales y no se sabe exactamente. Yo no conozco a ningún país que esté siendo verdaderamente sancionado por esto. Ese sería el resultado de un acuerdo vinculante. De acuerdo. Laura Angélica pregunta, ¿qué consideran que sea necesario para que los acuerdos de las COPs sean tomados en cuenta sin que sea necesario que se establezcan sanciones? Ay, pues miren, esta pregunta sí es muy compleja, muy difícil porque a pesar de que hay países que tienen unos compromisos muy fuertes, muy altos, muy interesantes, es muy difícil que no pueda haber sanciones para países que simplemente no están cumpliendo. Yo les decía sobre la Organización Mundial del Comercio, pues ellos llevaron a respetar un montón de cosas justo porque sancionaban, ¿no? Es una muy mala práctica tener que sancionar a alguien o a alguna nación para que responda, pero de momento no se han encontrado otros vehículos. Por otro lado, yo diría yo que los países que están participando son los que tienen mayor infraestructura, ¿no? Una economía más próspera, ¿no? Entonces sí es algo súper complicado. Sí, muy complicado. Hay dos preguntas que convergen. ¿Cuáles son los acuerdos que quedaron en México? Bueno, México suscribe muchos acuerdos de esta COP28, los que yo he mencionado, la mayoría de los acuerdos los suscribe, por ejemplo, el del 30-30, de 30 por 30, perdón, de tener un respeto y conservación de la biodiversidad, de la vida terrestre, desde luego de los mares. Esto lo suscribe México. También, por supuesto, México suscribe acuerdos de los compromisos que va a establecer para 2025. Es un acuerdo en el que se establecen las metas a las que van a llegar. En realidad, México no hay un acuerdo que no haya suscrito, pero volvemos a lo mismo. La diferencia entre suscribir los acuerdos y cumplirlos es bastante amplia. Así es. Em, Hay otras preguntas.
Gustavo Guerrero, ¿cuál o cuánto tiempo esperas, en tu opinión, que el punto de inflexión donde la realidad obligue a cambios radicales y legislaciones correctivas se den en nuestra región? Parece que en este tipo de preguntas siempre como que emerge una respuesta muy catastrofista, ¿no? Sin embargo, justo ya estamos en el punto de inflexión. Yo, por ejemplo, esta pregunta, lo digo con el mayor de los respetos, esta pregunta si se la hacemos a alguien de Acapulco, probablemente nos diga, bueno, es que, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me estás preguntando, no? Creo que, por ejemplo, a pesar de que nosotros no convivamos con los efectos del cambio climático, digo, yo vivo en la Ciudad de México y hay efectos mínimos, ¿no? O tendríamos que realmente sufrirlos. Los hay, pero no los estamos sufriendo aún. Probablemente el tema del agua, que esa es una de las cosas más críticas. Sin embargo, no es que no lo estamos desde hace tiempo en el punto de inflexión y no estamos haciendo nada. Alguien escuché alguna vez la analogía que era como actuamos, por ejemplo, con base en la proximidad del riesgo, ¿no? Como en el caso de los fumadores, también lo digo respetuosamente, un fumador lo hace porque no, al fumarse una cajetilla no tiene algún problema respiratorio, ¿no? O lo que sería peor, un cáncer pulmonar. Esto ocurre después de hacerlo bastante tiempo. Eso es exactamente lo mismo que ocurre con el cambio climático, ¿no? De pronto no tenemos tanto un principio de proximidad y de pronto estamos observando que ocurre lo que pasó en Acapulco. Nadie esperaba algo de ese tamaño. Ok. Am, Elis Goetz, más bien. Buenas tardes. COP 16 de biodiversidad en Colombia el año que viene, COP 30 en Brasil en 2 años. ¿Un empuje de América Latina al respecto? Híjole, yo creo que en esta pregunta sí no tengo una respuesta puntual. Sé que hay países, por ejemplo, como Colombia, que están impulsando bastante el tema de la biodiversidad, pero no tengo una respuesta puntual y no quisiera equivocarme en responder algo que no sé. Ok. Em, bueno, aquí hay algunos comentarios en torno. Rogelio Villanueva comenta que iban a ir a la COP 28 y el gobierno federal comentó que no había suficientes espacios. Eh, Iban a ir por parte del Pacto Mundial. Em, William García dice que siente que hay pocos compromisos serios por las grandes industrias generadoras de CO2, como petroleras, concreteras y de muchos gobiernos. Dice que en lo particular han desarrollado materiales ecosostenibles para la construcción y en Venezuela nada que ver con cumplir compromisos ya firmados. Después, Héctor de la Cruz, ¿cómo podemos aumentar las posibilidades para aumentar el compromiso climático como país? ¿Quiénes serían los responsables más predominantes? Bueno, lo responsable siempre de alguna manera es el cómo se establecen las políticas públicas. Pero, por ejemplo, aquí ha habido unos actores clave que pues están cambiando mucho las cosas, ¿no? Y ese es parte del papel que hace, por ejemplo, Sume, ¿no? Incorpora una serie de empresas, de especialistas que están haciendo modificaciones, pero los responsables más predominantes son los que establecen las políticas. Y eso generalmente son los gobiernos. Digo, nos guste o no, así es como ocurre. Para aumentar los compromisos climáticos como país, pues bueno, yo creo que de pronto se tienen que ver sacudidos como lo que, insisto, y voy a disculparme por volver a poner el ejemplo de Acapulco, pero esa es la manera en la que ellos voltean a ver los riesgos y digamos las cosas como tienen que cambiar. Hay una cosa que escuché de alguien que es miembro de SUME, que decía algo, un aspecto muy crítico que decía que, bueno, en Acapulco, por ejemplo, ahora están haciendo construcciones, pero que el gobierno les está proporcionando todas las herramientas y material, particularmente el material, pero están construyendo con base en, digamos, no sé en qué principios. Y quien me dijo esto fue muy crítico y dijo, es que no pueden volver a construir como estaba construido. Entonces, este es algo
que es lamentable, ¿no? Entonces yo creo que se tiene que aumentar el compromiso climático como país para también para la mitigación, como es aquí la construcción de lo que pasó en Acapulco. Sí, sin duda, ese es un tema también muy complejo, todo el tema de la reconstrucción. Así Em, es. y Carlos Javier Esparza agradece por la presentación y bueno, comenta que a lo largo de la historia en general las COP son muestra propiamente de lo que sucede con la humanidad en estos días. El costo-beneficio de las reuniones no es bueno. Em, ¿Realmente vale la pena seguir sobre el camino o deberíamos de buscar otras alternativas? Es como el primer comentario que hice al principio de la conferencia, de la charla, decía yo que la COP servía para mucho y para nada. Creo que es un poco, responde a esta idea, ¿no? Si realmente vale la pena seguir sobre este camino de las COP, pues sí, y no al mismo tiempo. Mientras no haya compromisos claros, creo que no tiene ningún sentido. En 2023, esto ya lo saben todos ustedes, no voy a repetir cosas que no conozcan. 2023 fue declarado el año más cálido, el año con mayor calor en la historia reciente después de la Revolución Industrial. Esto me parece dramático. Yo diría que estas son las cosas que deberían instar a todos a modificar las cosas, ¿no? No, la verdad es que no sé si el camino valga la pena, pero por lo menos lo que tendremos que estar haciendo no solamente es pensar en las COP, sino pensar en demás espacios, pensar en los tantos foros existentes sobre el tema, y yo diría que no dejar de dialogar, no dejar de discutir, no dejar de ser críticos al respecto. Exacto, sí, justamente eso. Creo que una de las buenas conclusiones de esta sesión sería pues voltear a ver qué hemos hecho y ser más críticos, ¿no? Para impulsar, para generar el diálogo e impulsar más acciones concretas que se puedan medir y que puedan dar resultados. Así es, Rocío. Es correcto. Pues bueno, muchísimas gracias, Antonio, por esta nutrida sesión. Pues nos llevamos, creo que, buenas reflexiones y tarea para seguir trabajando en nuestro sector. Em, Gracias también a todos los asistentes del día de hoy. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para que puedan seguir enterarse de nuestra oferta educativa y otras actividades durante todo el año. Y no olviden sumarse a Sume. Muchas gracias a todos y que tengan una linda tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.